Dios te bendiga, ¿cómo estás? En esta noche quiero agradecerte por estar del otro lado, para que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Vamos a seguir con la segunda semilla de esta tira o de lo que estamos haciendo de entrenando nuestro espíritu para llevarlo a un nivel superior, ¿sí? Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Porque sin Él nada somos y nada podemos hacer en cuanto a lo espiritual, ¿sí? Entonces seguimos con la segunda semilla de limpieza y vamos a hablar un poco de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Por eso quiero que me acompañe con tu Biblia en Mateo 3, Mateo 3:3. ¿Sí? Vamos a leer desde el 1, mejor dicho. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Es interesante cómo arranca, ¿no?, el Nuevo Testamento en cuanto a la predicación por el profeta, ¿sí? Dice que no arrancó ofreciendo nada, sino arrancó confrontando, ¿sí? En esta era estuvo el evangelio del ofrecimiento, ¿no? Como un evangelio donde estaba todo el tiempo ofreciendo todas las bendiciones del cielo, y donde de muy poco se hablaba de lo que es verdaderamente el Evangelio, que es confrontación de nuestra mala manera de vivir para ir a una nueva vida en Cristo. Mucha gente se acercó a Cristo, se acercó a Dios en estos últimos años, buscando solucionar problemáticas de distinto índole, salvación, lo que menos pensaban. Lo que buscaban ellos era restauración matrimonial, prosperidad, sanidad, y todo eso está bueno y lo necesitamos, y Dios lo quiere hacer, lo hizo y lo va a hacer y lo va a seguir haciendo, pero se perdió la esencia de cómo nosotros comunicábamos el Evangelio en este tiempo. ¿Cómo se está comunicando el Evangelio? ¿O cómo se estaba comunicando? Porque creo que a partir de ahora el Evangelio va a ser totalmente distinto en la mayoría de los consiervos, de los siervos de Dios. Porque ya se va a predicar un Evangelio mucho más serio, porque ya estamos, o consideramos muchos, que estamos en la recta final, a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la seguidilla de estudios que vamos a tener son estudios que tienen que ver con la alineación de nuestras vidas y la ejercitación espiritual de nuestras vidas conforme a las Escrituras, no conforme a nuestras necesidades. Ahora, esto nos va a llevar a nosotros a entender el plan de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, en Mateo 4:17, lo vemos a Jesús comenzando su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tanto Juan el Bautista arrancó en el Nuevo Testamento hablando de arrepentimiento, y sigue Jesús, ¿sí?, arrancando su ministerio hablando de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los pequeños cristos sobre esta tierra? Cuando hablamos con otras personas, más allá de que sí le vamos a dar esperanza y decirle que Dios tiene poder para restaurar cualquier situación que está, Él hace lo imposible. Lo que muchos dan por terminado, Él lo puede volver a renovar y hacerlo nuevo. Pero el condimento fundamental de nuestra predicación, o la línea fundamental de nuestra predicación, tiene que ser llevar a la gente al arrepentimiento.
Me acuerdo cuando llegué a la iglesia por primera vez. Yo llegué con un problema muy grande, matrimonial, estaba separado ya hacía varios meses. Parecía como que no iba a haber vuelta atrás. Parecía como que ya el matrimonio estaba totalmente disuelto y que la familia ya iba a tomar cada uno por su lado. Pero hubo un arrepentimiento. Me acuerdo que en la semana ya había escuchado varios programas, todas las noches escuchaba los programas del pastor Carníbal. Y en uno de esos programas hice la confesión de fe, entendía que yo necesitaba a Dios. Y arrancó mi arrepentimiento. Y un sábado 2 de enero de 1999 me acuerdo que fui a la iglesia. Con un problema. Cuando llegué, presenté mi problema. Cuando me atendieron me dijeron, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Qué es lo que te trae por estos lados, aquí a la iglesia? ¿Cuál es tu problemática? Es lo que me dijo el hermano. Como sabiendo, ¿no? Como todos nosotros sabemos, que normalmente la gente no llega así porque sí, a los pies de Cristo. No es que un día decide decir, bueno, a partir de hoy voy a empezar a la iglesia. Mayormente llegamos cuando sentimos que ya nosotros no pudimos encontrar una solución a nuestra problemática. Entonces, en ese tiempo, me acuerdo que él me dijo, hey, tranquilo, yo le conté mi problema, y él me dijo, tranquilo, Dios perdona tus pecados. Vas a entrar aquí adentro, me dice. Va a haber unas 300 personas que cada uno va a estar pidiendo su necesidad, me dijo él. Va a estar orando por su necesidad y va a glorificar a Dios. Canciones que vos no conocés. Pero te pido que prestes atención porque hablan de Dios. Es lo que me decía este hermano. Entonces, como uno ya venía de haber tenido una especie de relación prematura con Dios cuando era chico, por eso damos gloria a Dios por los maestros de escuelas bíblicas, que su trabajo no es en vano. Entonces, algo de noción de Dios uno tenía. Y el hecho de haber estudiado en un colegio evangélico también, la primaria, 5º y 6º grado, aprendimos lo que era la oración también. Y eso nunca vuelve vacío, sino que a su tiempo da el fruto que tiene que dar. Y llegó el tiempo a mis 28 años de edad. Y me acuerdo que entré a ese lugar, entré a la iglesia. Y cuando entré a la iglesia y me senté, ahí nomás tras mío llegó un matrimonio amigo de mi esposa con mi esposa, la trajeron también. Y me acuerdo que empecé a pedirle cuando el pastor dijo, levante su mano y pídale a Dios. Y bueno, yo empecé a pedir. Miraba para todos lados, nadie me estaba mirando, nadie me prestaba atención a mí, cada uno estaba pidiendo sus necesidades. Entonces yo también hice lo mismo, empecé a pedir por mis necesidades y era que Dios me ayude, restaure este matrimonio que yo ya había destruido, que yo había perdido. Y comenzaron las canciones y prestaba atención, no entendía mucho, pero prestaba atención. Y comenzó la prédica. Lo único que recuerdo, que al terminar el pastor de predicar y hacer el llamado adelante, lo único que hice fue ir adelante, no por mi necesidad, no por mi matrimonio por el cual yo llegué a la puerta de la iglesia, sino que en esa prédica había entendido que yo tenía que arrepentirme y que verdaderamente ahí tenía que hacer el paso de fe con más entendimiento que lo había hecho en la semana, aceptando a Cristo, reconociendo que yo era un pecador, reconociendo que yo estaba en falta, reconociendo que yo necesitaba de Dios. Y por lo tanto, comenzó la tarea del Espíritu Santo en mi vida hasta el día de hoy, en el cual todavía sigo orando y a Dios cada día pidiéndole perdón por mis faltas,
esforzándome en el cambio. Y tan agradecido por todo esto, más de 20 años que ya llevo en el Evangelio, de lo maravilloso, de lo poderoso, de lo glorioso, de todo lo que he vivido hasta el día de hoy. Con altos y bajos en la vida espiritual, pero firme en el Señor, nunca me aparté del Señor. Estuve con problemáticas muy grandes, conflictos espirituales muy grandes, pero yo entendía bien. Y como dice la palabra, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Cómo me escaparé de ti? Por eso quiero hablarte hoy de arrepentimiento. Habíamos hablado de lo bienaventurados que somos porque Dios perdona nuestros pecados. Lo bienaventurados que somos por haber tenido la gracia de Dios, de que Él se reveló a nuestras vidas y que nos dio revelación de la cruz. Entonces, quiero que vayamos al significado de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento podemos tener del griego metanoia, el más común, el más usado por nosotros cuando hablamos de arrepentimiento, que significa el cambio de mente, ¿no? Pero vamos a ver esta palabra metanoia dividida al medio. El meta, que significa cambio, y el griego noieo, que significa ejercicio de la mente. O sea, metanoia es un cambio de mente que se ejercita, en el cual tenemos una meta por delante, que es ser imagen y semejanza de Dios en el diseño original que es en Cristo Jesús. Este término griego se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Apunta a la idea de tornar o retornar o cambiar de dirección. Íbamos hacia un lado y nos dimos cuenta que ese lado donde decidimos era el lugar equivocado. Hoy vamos por el camino equivocado y hacemos un cambio de mente, un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección nos lleva a nosotros a reflexionar en el camino anterior que estábamos yendo. El cambio de mente nos lleva al arrepentimiento y ese arrepentimiento empieza a dar frutos. Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Porque ya son salvos, porque ya se han arrepentido, pero uno nuevo, alguien que entiende que estaba caminando en una dirección contraria, que entiende que sus actitudes, su manera de ser, su forma de actuar, sus parámetros de cómo ver la vida, su cosmovisión, no era la correcta, no es la correcta. Y empieza a cambiar, buscando otra dirección, y esta nueva dirección es en Jesús, en Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, dice. Nadie llega al Padre sino a través de Él, dice la Escritura. En el término hebreo podemos encontrar la palabra naham, que significa sentir pena, o sentir una pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud. O sea, es un sentimiento de malestar tan grande en mi vida, tan fuerte en mi vida, que me lleva o me conduce a un cambio de pensamiento, un cambio de actitud. Ambos términos tienen que ver con un cambio de dirección, cambio de pensamiento. Y cambiar los pensamientos nos lleva a un cambio de sentimientos. Yo no sé cómo es tu vida espiritual, pero quiero decirte que si no hay cambios de pensamiento, estando dentro de una congregación, no estás viviendo en un tiempo de arrepentimiento.
El hecho de ir a la iglesia no nos hace cristianos. Siempre hago el mismo comentario, ¿no? La misma reflexión. El hecho que yo viva en un garage no me hace a mí un auto, ¿sí? No me hace un coche. Y para los que nos miran desde otros países no nos hace un carro. El hecho de que yo viva en un garage, sí, me hace, sigo siendo yo la misma persona. El hecho de que vayas a la iglesia, si no hay arrepentimiento, sigue siendo el mismo pecador, pero ahora religioso, que va a un lugar a calmar su conciencia, pero no a buscar el cambio. Es fuerte, ¿no? Pero así son las cosas. Hoy estamos hablando seriamente. No vamos a hablar de que Dios puede prosperar y todo eso, porque eso es parte del plan de Dios. Eso dado por hecho. ¿De qué vamos a hablar? De que Dios puede restaurar tu matrimonio, tu familia a través de sanidad, si eso está dentro del plan de Dios cuando hay arrepentimiento. Por eso la Escritura dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y eso tiene que ver con esto, con el cambio de pensamiento, con el arrepentimiento, con el hecho de cuando uno se equivoca, se siente tan mal, que esa sensación viene con fuerza tan grande sobre uno, que te lleva a reflexionar, que te lleva a que vos puedas pensar distinto, porque debemos pensar distinto. Debemos sacar todo pensamiento de la vieja vida. Por eso a veces veo yo los jóvenes, ¿sí? O no tan jóvenes, y escucho cómo hablan. Y veo que en su lenguaje está actualizado a la jerga de la calle todavía. Siguen hablando como la gente vulgar habla. Y eso te da a entender que no hay un verdadero arrepentimiento interior. Eso te da a entender que no hay un cambio de pensamiento. Ahora tienen a Jesús, pero no se arrepintieron con Jesús, delante de Jesús. Ahora como lo tienen a Jesús como un santo más de lo que viene del catolicismo, que tiene que hacer lo que le pedimos y no nosotros hacer lo que Él nos pide. Por eso es importante entender el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Cuando la hacemos, lo demás viene solo por añadimiento. Entonces dijimos que es un cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente la pena. O sea, si yo pequé haciendo tal cosa, cambio de actitud en base a eso. Hay gente que te dan vuelta a lo mismo y buscan la justificación y te la dibujan de acá, te la quieren dibujar de allá. Buscan decorar su pecado para que no sea tan grande a los ojos del pastor. Cuando en realidad Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo mi corazón. Si hay arrepentimiento o no. Ahora, si hay arrepentimiento, hay perdón. Ahora, ¿qué es el perdón? Tenemos una o dos palabras griegas. Una es apinemi, que significa despedir o apartar. Este es el significado fundamental del perdón, en que Dios separa el pecado del pecador. Él nos despide de la vieja vida para introducirlo en una nueva vida, nos aparta para Él y que vivamos para Él. Y tenemos el otro término griego que es afiemi, y significa como parecido al otro, también significa despedir, significa hacer salir, significa dejar atrás, significa abandonar, absolver, cancelar una deuda,
soltar. O sea, esto es el perdón de Dios. Él nos despide de aquello que es pecaminoso, nos aparta para Él, nos hace salir, estando en Él, de una vieja vida, de un camino de perdición, para introducirnos en un camino de bendición, de salvación. Nos hace dejar atrás las cosas viejas, pasaron aquí, son hechas todas nuevas, dice la Escritura. Nos hace abandonar lo malo para enfocarnos en lo bueno que es en Cristo Jesús. Y Él cancela la deuda. ¿Qué deuda? La deuda del pecado. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Y Él cancela la deuda de muerte. Tu deuda con el pecado es cancelada en Cristo. Pero para que esto acontezca, ¿qué tiene que pasar primero? Un arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Todos los días tiene que haber arrepentimiento en nuestros corazones. Pastor, ¿vamos a vivir amargado? No. Porque cuando vos confesás, te liberás. Cuando vos confesás y pedís que ayuda para el cambio, te redireccionás, enderezás las sendas. Empezás a hacer justicia de Dios y empieza a añadirse las bendiciones a tu vida. Empieza a ver ese cambio profundo y que ese cambio que parecía tan imposible y que ahora no sabe en qué momento empezó a acontecer. Fue en el momento que decidiste abandonar el pecado, acercarte a Dios y dejar que el Espíritu Santo te tome. Pero necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Es hacer salir del corazón los rencores y soltar las sogas. Ese es el otro perdón que tenemos que hacer nosotros con la gente. Es hacer salir los rencores. Cuando Dios te perdona y vos te sentís libre y entendés el perdón de Dios, empezás a perdonar a aquellos que te hicieron mal. Porque mientras no haya un arrepentimiento no vas a saber lo que es perdón. Porque para que alguien te perdone de lo que hiciste, vos tenés que sentir arrepentimiento. Acordate de cuando Dios nos perdona, Él nos suelta del pecado. Porque es soltar también. Pero no vayamos a querer tomarlo de vuelta. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos inclinaciones pecaminosas. Dice la Escritura que somos atraídos a nuestra propia concupiscencia, pensamientos retorcidos de nuestro interior. Pero necesitamos nosotros un cambio. Y el cambio viene cuando yo reconozco que esto no va, que eso está mal, que no me beneficia, que la satisfacción, el placer es momentáneo, pero el dolor, la circunstancia es prolongado. No es negocio. No es negocio. Ahora, como dijimos que para que haya perdón, primero debe haber arrepentimiento. Y Segunda de Crónicas 7:14 nos da un pantallazo de lo que Dios pide. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tremendo, ¿no? Porque el arrepentimiento te tiene que llevar a humillarte. ¿Y qué es humillarse? Es aceptar, reconocer mi condición de lo que soy. Hay gente que busca adornar su vida, busca justificar o busca chivo expiatorio, busca personas para decir yo, esta persona me saca lo malo de mí. Esta persona saca lo malo de mí, desde que todavía seguís siendo pecador. Todavía sabemos tener que darte cuenta que hace falta todavía más proceso de Dios, más trabajo del Espíritu Santo en tu vida.
Y el Espíritu Santo trabaja a medida que nosotros reconocemos, a medida que nosotros entregamos. Pero para eso yo tengo que humillarme, tengo que reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y de lo que he hecho. Porque si no hay esas tres combinaciones, no hay arrepentimiento. Sigo estando en una condición de remordimiento, pero no de arrepentimiento. O sea, sé que esto es malo, pero ay, qué feo que es, pero no me voy a humillar. No voy a reconocer que yo necesito el cambio. No voy a reconocer que yo soy pecador. O pecadora en caso de una dama. Humillarse es aceptar, reconocer quién soy, mi condición en la que me encuentro, cómo estoy, qué he hecho, y entender lo que Dios quiere que yo sea, que yo haga. De eso se trata, humillarse, reconocer quién soy, reconocer lo que hice mal y reconocer que he pecado contra Dios y lo que Dios quiere que yo cambie, lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que yo sea. Eso es humillarse. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, si reconociera mi pueblo su condición, si reconociera mi pueblo sus errores, si reconociera mi pueblo que se deleita en el pecado y que no le conviene, sobre el cual mi nombre es invocado, porque todos invocamos el nombre de Dios, que Dios nos ayude. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, Dios mío! Padre eterno, ayúdame. Pero para que Dios ayude, para que Dios acuda, dice que tenemos que humillarnos delante de Él, orando. Y orar, Él dice, y buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro. Porque la humanidad cree en Dios. Mucha gente cree en Dios. Pero la mayoría de los que creen van a buscar las manos de Dios. O sea, la ayuda de Dios, la provisión de Dios, el accionar de Dios, las bendiciones de Dios, y no buscan su rostro. Porque mirar el rostro de Dios te lleva a bajar la cabeza, porque no soportaríamos ver la santidad de Dios. Por eso la Escritura dice que nadie vio el rostro del Señor. Le veremos, sí, cuando estemos glorificados en su presencia. Para ese entonces estaremos muertos físicamente y vivos más que nunca espiritualmente. Si se humillare mi pueblo, si reconociere mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, o sea, me buscare, y buscar en mi rostro, o sea, buscar en conocerme, si buscar en querer relacionarse conmigo, no solamente venir a buscar lo que tengo para darles. ¿Cuánta gente va a la iglesia? ¿Cuánta gente va a las iglesias? Pero ¿cuánto van a buscar el rostro de Dios? ¿Cuánto van a buscar esa relación profunda con Dios? Cuando en realidad muchos van por la necesidad. Y ni hablar de aquellos que le temen al infierno. No, yo voy a la iglesia si no me voy al infierno. Sin arrepentimiento no vamos al infierno. Sin arrepentimiento estamos perdidos. Por más que te prediquen lo que te prediquen los profetas del alma. Aquellos que dicen que todo te va a ir bien. Aquellos que dicen que Dios tiene para bendecirte con tremendas bendiciones. Te dan una verdad a medias. Porque es verdad que en Dios las cosas te van a ir bien. Es verdad que en Dios las cosas cambian y que Dios tiene millares de bendiciones para sus hijos, porque todas están en Cristo Jesús. Pero lo que no te dicen
es que el Evangelio es arrepentimiento. Son esas buenas noticias que vienen a decirte, hey, Dios te tiene en cuenta, quiere perdonar tus pecados y quiere darte una nueva vida. Ese es el verdadero Evangelio, el que muy poco quieren escuchar. Porque todo va bien hasta que viene la demanda. Todo va bien hasta que Dios aprieta un poquito. Y ahí ya se acabó el amor para con Dios. Pero aquellos que buscan el rostro de Dios, no hay nada más placentero, no hay nada más que llene el alma de uno, la vida de uno, que experimentar la presencia de Dios, que experimentar su presencia cuando su espíritu, como decía esa canción, ¿no?, se toca con el mío. En esos momentos de oración, cuando estamos solos en la intimidad, porque estás buscando el rostro de Dios. La gente ora, pero de los que oran, ¿cuánto oran? Y se quedan en la oración hasta encontrarse con Dios. Porque muchos oran, sueltan las peticiones, las necesidades, y le dan gracias por esto y por el otro, y se acabó la oración. Ahora, ¿Dios escucha su oración? Claro, si no es sordo. Dios escucha porque Dios es omnipresente, está en todos lados. Si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Arrepentimiento. Y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, si cambiás, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué tremendo. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero arranca si se humillare mi pueblo, si reconociere mi pueblo, si se dan cuenta quiénes son verdaderamente. ¿Cuánta gente está autoengañada hoy dentro de las congregaciones? Algunos están sobrevalorados como que son la última Coca-Cola espiritual del desierto. Que si lo que poseemos de Dios es por gracia de Dios, si los dones que tenemos porque son regalos de Dios, pero no para nosotros mismos, para satisfacción propia, sino para usarlo, para bendecir a aquellos que nos rodean, ya lo hemos hablado anteriormente. No podemos jactarnos de todas las cosas que nosotros hacemos bien, si para eso fuimos creados. Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer y nos sobrevaloramos diciendo, qué bueno que soy, ¿quién como yo? Pero pongamos en la balanza lo bueno y lo malo de nosotros, a ver para dónde se inclina. El arrepentimiento es la base del Evangelio. El arrepentimiento es la antesala al perdón. Me arrepiento, llega el perdón. Llega el perdón y llega el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Llega el nacimiento en Cristo y empiezo una nueva vida con Él. Estoy en una nueva vida con Él a pesar de distintos procesos, situaciones de vida. Estoy confiado y seguro porque en Él veré su mano poderosa. La base fundamental del perdón se encuentra en el sacrificio de la cruz. Todo el perdón, tanto divino como humano, tiene como base este sacrificio. ¿Sí? Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Mira lo que dice Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo.
O sea, porque yo quiero. No me voy a acordar de tus pecados. Yo borro las rebeliones, borro todas aquellas cosas que hiciste que se levantaron en contra de mí, en contra de mi santidad. Tus pensamientos, tus acciones, lo que has visto, lo que has dicho, lo que has pensado. Todo eso que va en contra de mí, yo lo borro por amor de mí mismo, porque quiero hacerlo. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada para remisión de los pecados. Jesús derramó su sangre para perdón de tus pecados y de mis pecados. Pero para que esa sangre verdaderamente limpie mi vida, yo tengo que tener un arrepentimiento, metanoia, un cambio de pensamiento, reconocer, meditar, ejercitar el cambio en mi mente, un cambio total, para no ir en la dirección que iba antes, sino ahora en la dirección que Dios quiere. Por eso esto no es religión, mi amado. Esto no es religión. Esto es una vida conforme a la voluntad de Dios Padre en su Hijo Jesucristo de Nazaret, en nuestro Cristo amado. Ahora, el que se arrepiente da fruto digno de arrepentimiento. Por eso en Mateo 3, cuando está predicando Juan el Bautista, le da duro. Por ejemplo, el versículo 4 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Mayormente esa era la indumentaria, la ropa de los profetas antiguos. Y dice el 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea, todas las provincias alrededor del Jordán. Imagínate esto, salía a él Jerusalén y toda Judea, o sea, multitudes, hermanos, multitudes. No 4 o 5, multitudes. ¿Por qué? Porque después de haber más de 400 años de silencio, que es lo que separa al antiguo del nuevo pacto, y Dios abra la boca de Juan el Bautista, se revolucionó el mundo espiritual y la gente empezó a entender que tenía que volverse a Dios. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Acordate que hemos hablado el martes que mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Así dijo el salmista David, de que me guardé lo malo que hice, no me lo confesé delante del Padre, delante de mi Dios. Mientras tuve y seguí practicando lo malo, se empezó a envejecer mi interior. Mi verdor se empezó a secar, dice. Empecé a perder los frutos. Por eso dice, confesando sus pecados. La gente iba y confesaba, he pecado contra Dios. A ver, él, que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, Mateo 3:7, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Era duro, Juan? Sí, era duro. Pero conciso, preciso, pulsante, para que la gente vaya al arrepentimiento. Hasta últimos tiempos no se predicaba un evangelio tan fuerte.
Pobre, para que la gente no se ofenda y no se pierda. Pero sin arrepentimiento no hay salvación. Y ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, que eran dos líneas de religiosos de aquella época, que conocían la Torá, que conocían la Escritura, venían a su bautismo, le decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es que Dios ama a todos ama a Dios. Y el versículo 8 al cual yo quiero llegar, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si es verdad lo que ustedes están haciendo, que no han venido acá para hacerse ver, porque hay multitudes, y saben que ustedes son gente religiosa reconocida, si es verdad que ustedes vienen a arrepentirse por la predicación, por reconocerse pecadores, entonces den fruto digno de arrepentimiento, le está diciendo Juan. Lo lamentable es que el religioso no se humilla. El religioso busca él ser siempre resaltado entre los demás. Los fariseos tenían sus formas de ser, ¿no? A ellos les gustaban que los saluden, que le den los primeros lugares, dice, en la cena, en todo lugar que se hacía acciones, que ellos vean como gente reconocida, se sentían superior al resto, más dignos. Demandaban a los demás cambios profundos, que cumpla la ley cuando ellos no la cumplían. Por eso le dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si vamos al frente, si vamos y reconocemos nuestro pecado, tiene que haber fruto de arrepentimiento. Si yo me doy cuenta que estoy errando, tiene que haber fruto. Primeramente ese sentimiento fuerte en mi corazón que me lleva a orar, a decirle, Señor, perdóname, porque yo he errado. Perdóname porque yo no estoy siendo sincero contigo, ni con los demás. Estoy siendo un hipócrita, aparento una cosa, pero no lo soy. Y recordemos, hermanos, que ahora hay que quitarse toda careta. Hoy estamos en una situación donde nosotros tenemos que buscar a Dios de todo corazón verdaderamente. Ya no se trata de ir simplemente a la iglesia porque así no nos vamos al infierno. Ahora, cuando volvamos al auditorio, al lugar donde nos congregamos, tenemos que volver llenos del poder del Espíritu Santo, porque va a haber tanto trabajo, va a haber tanta necesidad, y se levanta tanto la maldad, que vamos a tener que ser genuinos, si no vamos a ser arrastrados. Por eso debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, cambios radicales, muy profundos. Y mirá lo que dice el 9. Dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. No podemos decir, hey, yo ya soy cristiano evangélico de tal denominación. Olvídate de eso. Olvídate. Fruto digno de arrepentimiento es reconocer que soy pecador, que necesito al Padre. Y como el Padre me ama y me perdona, así yo amo y perdono a mi prójimo. Porque dicen mucha gente, y no me canso de decirlo, que ama a Dios, que sirve a Dios, pero odia a la creación de Dios. Le desea el mal a la creación de Dios. Tienen sentimientos malos en contra de hermanos de la iglesia y aún de vecinos inconversos que necesitan, que están en la ignorancia. Por lo cual nosotros debemos clamar en este tiempo. Pero dicen ser cristianos. Y acá dice, no pensé decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, como diciendo, soy israelita.
soy judío. Y en el caso nuestro, no, yo soy cristiano, yo soy pastor. O yo soy o yo soy el otro, o yo soy diácono, o yo soy pecador. Y entiendo que la sangre de Cristo se derramó para la limpieza de mi vida. Y voy a acudir a esa sangre con oración, humillándome, reconociendo quién soy, qué he hecho. Y reconociendo lo que Dios quiere que yo sea en Él. El verdadero sentimiento de arrepentimiento es la sensación que uno siente cuando pierde a un ser querido. O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy arrepentido? Y que hay un arrepentimiento y no un remordimiento. Es porque cuando yo estoy delante de Dios confesando esa maldad, me siento tan mal. Me siento tan dolido por fallarle a Dios. Que es el sentimiento que siente alguien cuando un ser querido parte de este mundo. ¿Has escuchado gritos desgarradores de personas que se le ha muerto a alguien? Yo sí. Lamentablemente has dado alguna vez esos llantos, esos gritos que dan algunas personas de dolor porque la impotencia de no poder hacer nada para traerlo de vuelta con uno. Bueno, dice que así tiene que ser el arrepentimiento. Creo que en muchos casos hemos estado muy lejos de esto. Entonces no había un verdadero arrepentimiento. Había un remordimiento por conciencia, porque saber que eso está mal, pero no un verdadero cambio de mente, un verdadero arrepentimiento. No ese sentimiento de sentirme tan mal por lo que he hecho, que verdaderamente ahora yo quiero. Ese cambio radical en mi vida, que cuando algunos dicen, basta, Señor, ayúdame, no quiero ser más así. Quiero un cambio radical en mí, Señor, me siento tan mal de ser como soy. Señor, miserable de mí, como dijo Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Señor, ¿quién me librará a mí? Ese clamor de pedirle a Dios, quiero un cambio, estoy cansado de ser así. Eso es arrepentimiento, mi amado. Eso es lo que nosotros debemos hacer cotidianamente. Siempre. Buscar cambio, esta área, vamos, Señor, ayúdame. Sale otra área, Señor, quiero el cambio. Estoy harto de ser religiosa, de querer aparentar. ¿Por qué le costó a Saúl el reinado? Porque no hubo arrepentimiento. ¿Por qué le costó a Saúl el reinado? ¿Por qué? Dios estuvo con él 2 años y 38 años sin él, reinando. 2 con Dios, 38 sin Dios. Qué triste es personas que tienen 10, 15, 20 años más en el Evangelio, pero ¿cuánto con Dios y cuánto sin Dios? Porque no hay arrepentimiento, nos volvimos religiosos, nos volvimos personas profesionales dentro del ámbito evangélico y buscamos vivir de apariencias y hacemos oraciones recitando versículos bíblicos y hacemos tantas cosas y nos movemos dentro del ambiente para cuidar el qué dirán de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente somos genuinos delante de Dios y delante de nuestros hermanos? Cuando fuimos a orar, pedirle al líder, orar por mí, pedirle a tu pastor, ayúdame. Gracias a Dios tengo varios en la iglesia, varios que han venido a decirme, pastor, que necesito ayuda en esto. Pastor, tengo vergüenza de decírselo, pero se lo voy a decir, ¿sabe qué? No puedo vencer esto. Pero ¿sabe qué? Eso lo hace libre. Y ya no batalla solo, sino que lo acompañamos en oración, en clamor, para ayudarle. Por eso cada pastor necesita un pastor con quien abrir su corazón y decirle,
hey, amado pastor, ayúdame aquí. Pero claro, como no hay ni un nivel alto de espiritualidad, todos tienen temores de que un día este se enoje o esta se enoje y divulgue. Porque hoy no podemos confiar nadie en nadie, solo en Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar los unos a los otros? Si se la palabra confesar los pecados los unos a los otros. Acordate, el verdadero evangelio es arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Lucas capítulo 18, del 9 al 14 tenemos una historia que puede ilustrar bien este tema. Dice así el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Qué tremendo, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Hay gente dentro de las congregaciones o estados en la vida cristiana donde uno se cree que es justo en sí mismo y que mira con menosprecio a los otros como que son más espirituales. Cuando una persona nueva cuenta como nuevito, ¿no?, que es su deficiencia, hey, yo no puedo vencer esto, y el otro por dentro piensa, pobrecito este, con esa pavadita. Para uno maduro pues una pavada, pero para una persona nueva, no. Esa persona está en el primer amor, esa persona sabe que eso que parece una pavadita, a él le está trayendo dolor, a él le está trayendo sentimiento de malestar, porque no quiere fallar su Dios. Pero los viejos que se acostumbraron a fallarle a Dios, que se acostumbraron a vivir una vida pecaminosa con la apariencia de piedad, son los que son como estos, que se creen a sí mismos justos. Dice el 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mirá cómo llevaba la cuenta el fariseo. Mirá con qué soberbia estaba plantado delante de Dios, erguido, parado en sus obras, como diciendo, hey, mirá, comparame con estos pecadores. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El otro se plantó delante de Dios con todo derecho, con todo orgullo. ¡Hey, mira mis obras! Yo no soy como estos. Yo congrego, yo diezmo, yo sirvo, yo hago esto, yo hago el otro. ¡Hey! Mira cómo predico. Mira cómo se manifiestan mis dones. ¡Hey! Dios, mírame. Yo no soy como estos pecadores. Os digo, dice el 14, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano, estando lejos, es que cuando uno está en pecado, sabe que cometió pecado, se siente lejos de Dios y se siente aterrado, mi amado. Como dijo David, no quite de mí tu Santo Espíritu, Señor.
Usted dice que estaba a lo lejos. Ni siquiera quería acercarse por sentirse tan sucio, tan mal. Que ni quisiera alzar los ojos, dice, al cielo. No podía ni siquiera querer mirar a Dios, ni mirar hacia el trono de Dios. ¿Cuál es tu vida espiritual? ¿Cuál es mi vida espiritual? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué postura tenemos? ¿La de un fariseo? ¿La de este publicano? Porque el tiempo ha llegado de cambios radicales, de cambios profundos. Es un tiempo fuerte, es un tiempo de tomar decisiones radicales. ¿Cómo te presentas delante de tu Dios? ¿Cómo me presento delante de mi Dios? Decimos amar a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo. Decimos amar a Dios y calumniamos a los demás, menospreciamos. Es el tiempo de ser verdaderos cristianos. No podemos plantarnos delante de Dios como este fariseo, mostrándole nuestras obras, mostrándole nuestro hacer. Mira cómo predico, mira cómo hago, mira todo lo que hago para ti. Sino verdaderamente ir cada día a Él y decir: Señor, vengo a mi oportuno socorro, a buscarte a ti. Quiero tu presencia en mi vida, necesito tu fortaleza, necesito de tu amor, necesito más, Señor, necesito ser tocado una vez más, necesito, Señor, el cambio en mí. Cerramos con el Salmo 51. Ten piedad de mí, dijo David. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad, lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate cómo se presentó este varón. Por eso cuando alguien empieza a comparar la vida de Saúl y la vida de David, es por algo que el Señor dijo: he encontrado un varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le pida. No dice he encontrado un varón perfecto, porque el único perfecto es Cristo, el único perfecto es el Padre, el Espíritu Santo. He encontrado un varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le pida. ¿Errores? Vamos a seguir cometiendo, mi amado, mi amada. Vamos a seguir cometiendo errores, amada iglesia. Pero vamos a seguir yendo a la presencia de Dios. Pero esta vez no como gente que se quiere justificar delante de Dios, sino como aquellos que empezamos a reconocer para que la buena obra que Él empezó en mi vida la termine y la perfeccione. He aquí en maldad, dice el 5, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores. Tenemos una inclinación, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros y sobre nosotros, que nos ayuda.
seguirán a manifestar las iniquidades, pero dice que si confesamos, Él perdona. Y vimos el anterior que dijo, bienaventurado el varón cuyo Dios no acusa de iniquidad. ¿Por qué? Porque la hemos confesado, reconocemos dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere de ti, qué es lo que Dios quiere de nosotros, iglesia del Señor. 6. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde vamos a comprender sabiduría? En lo secreto, con Dios, amado. Podemos ir todos los días. La gente dice, ¿cuándo volveremos a la iglesia? Iglesia eres tú. Iglesia soy yo. La realidad es, ¿cuándo vas a ir a la presencia de Dios? Porque no hace falta ir al auditorio. Ahí está. Hoy se está entregando solo comida en el auditorio para que la gente tenga para alimentarse, lo que nos da el municipio. Pero vos tenés la oportunidad hoy, que estás en cuarentena, de tener un tiempo más de intimidad con tu Dios. Aprovechá. Tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, confesá tu verdad, confesá quién eres, confesá cómo estás. Pedirle a Dios ayuda para que cuando nos volvamos a reunir, como pueblo, como iglesia local, estemos todos llenos de su presencia. Estemos todos ahí con ganas de servirle más que nunca. Llenos con los dones multiplicados. Potenciados en Cristo Jesús. 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. No calles. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que hace la intimidad. Crear en nosotros un corazón limpio, porque cuando vamos y lo desnudamos a nuestro corazón delante de Dios, la sangre preciosa nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu con minúscula, o sea, una mente recta, no torcida. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Uy, no hubiese querido nunca, ni me gustaría estar nunca en los zapatos de David. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Será que hay gente que ha perdido el gozo de la salvación y no puede discernir en la posición que se encuentra hoy? Porque es necesario esta restauración en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos hacer lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Señor, abre mis labios. ¿Por qué decía esto? Porque sus labios estaban cerrados. ¿Por qué están cerrados? Porque están cautivos en el pecado. Es necesario confesar para alcanzar libertad. Hay gente que ha perdido el gozo de la salvación y ya no tiene ganas de orar, ganas de buscar a Dios, ganas de alabarle a Dios, ganas de exaltar a Dios. Busca ahora recrearse, activarse en quehaceres para mantener su vida ocupada y desperdiciándola, cuando en realidad nosotros tenemos que ocuparnos en Dios, en una relación verdadera con Él, y Él abrirá nuestra boca. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado
y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Tremendo, ¿no? Amados, es el tiempo de cambios radicales. ¿Qué es arrepentimiento? Es morir delante de Dios. Un exclamón, decirle, miserable de mí, Dios mío, ayúdame. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Que a partir de hoy nuestras vidas tengan un cambio fuerte, con este entendimiento de lo que es el arrepentimiento. De arrepentimiento podíamos hablar muchísimo más. Si indagamos podemos encontrar muchísimo más. Pero esta es la base fundamental del arrepentimiento. Es el reconocimiento de que estoy caminando en la dirección contraria a lo que mi Dios quiere. ¿Y cuánta gente camina una vida contraria estando en la congregación, estando en la iglesia, a lo que Dios quiere? Quiere decir que está dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero no hay arrepentimiento. Y por eso la Escritura dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Nosotros somos de Cristo, amados, ¿sí o no? Somos de Cristo. Por eso nosotros vamos a experimentar un verdadero arrepentimiento cada día, cada vez que sea necesario, para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. ¿Qué te parece? Quiero invitarte a que oremos. Pero como cada reunión me he tomado el compromiso para hablarte a vos que estás del otro lado, que quizás todavía no has tenido un encuentro personal con Cristo, que todavía no has aceptado al Señor en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Quiero decirte que aquí tenés la oportunidad, ahora tenemos la oportunidad de solucionar esto y de que empieces una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti, que he pecado. Reconozco en esta hora, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Decirle, entra en mi corazón, Señor, porque en esta hora te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Anótame en el libro de la vida y hazme una nueva persona. En esta hora me declaro sano, salvo, próspero y bendito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque reconozco que ha llegado un tiempo de cambiar de dirección. Amado, amada, si has hecho esta oración, quiero decirte que estás entrando en una nueva etapa de vida. Has entrado en una etapa de pasar de criatura a hijo de Dios. Y que el Espíritu Santo te ayudará a que tú puedas desarrollarte en Cristo, en Dios, en una nueva vida. Y que no hay nada más maravilloso que reconocer delante de Dios cada vez que nos equivocamos para que poder sentir el perdón, el renuevo de Dios en nosotros. Por eso quiero alentarte a que sigas, que te conectes, que te relaciones con familiares cristianos o te relaciones con alguno de nosotros, no importa de dónde seas, hasta que podamos salir de esta cuarentena y puedas buscar una iglesia cercana a tu casa. Porque ese es el tiempo de buscar a Dios, porque Dios está con brazos abiertos, diciendo, yo estoy aquí para perdonar multitudes de pecados. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, bendigo, Señor, y te doy gracias por la vida de tus hijos. Padre, bendice la vida de tus hijos grandemente.
Llénalo de tu presencia. Haz tu obra en ellos, haz la obra en mí, haz la obra en nosotros, Señor, tus hijos. Que podamos, Señor, cada vez tener más revelación de lo que es el arrepentimiento verdadero, genuino que tú quieres. Y que en este tiempo nos hagas entender en el camino que debemos andar, lo que tú quieres que hagamos, lo que tú quieres que nosotros manifestemos. Por eso en esta hora, Señor, nos declaramos benditos en ti, bienaventurados, felices, dichosos, posicionados para la gloria y honra de tu nombre, para ser instrumento en tus manos. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Amén. Dios te bendiga. Espero que me haya sabido explicar para contigo. Quiero desearte lo mejor, iglesia. Quiero que este tiempo sea un tiempo de fortalecimiento, de limpieza como lo que venimos. Que Dios te sorprenda con grandes bendiciones. Que cuando entremos en la intimidad con Dios llene la habitación de su presencia donde tú estás. Dios te bendiga mucho. Nos vemos.